Doctor. El doc Daniel López Rossetti. Hola, Qué doc, grande, ¿cómo doc. estás? Hola María, hola a todos, ¿cómo les va? Muy ¿Qué bien, tal, doc? Muy bien, bienvenido, doctor. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, doc, hoy nos encontramos con la noticia respecto del tema de la vacuna, que vos sabés que hay escasez, hay muy pocas vacunas en la Argentina y mucha urgencia por vacunar y que ya por lo menos el gobierno de la ciudad decidió vacunar a la mayor cantidad de gente posible con la primera dosis, es decir, no se va a dar la segunda dosis por ahora. Y la pregunta es qué puede pasar con una primera dosis, qué tan protegida puede estar la gente con una sola dosis, sobre todo en la Sputnik, que tiene diferentes componentes en la primera y la segunda, ¿no? ¿Te acordás, María, y todos los que nos escuchan, que lo venimos hablando ya desde hace tiempo? Ya esto se empezó a hablar de cuando Putin decía la vacuna light, cuando se hablaba de primera dosis y parecía algo muy lejano. Después se especuló, hicimos conjeturas, decimos, bueno, las que son 2 dosis, la primera dosis da una cantidad de inmunidad y la segunda actúa como refuerzo inmunológico o un llamado a la memoria del sistema inmunológico, con lo cual se elevan más cantidad de anticuerpos. Es el caso de la Pfizer, que en el ensayo que entraste vos, María, y uno sabe que con la segunda dosis de la Pfizer se actúa como un refuerzo. Sí. Y la persona eleva muchos más anticuerpos de lo que hubiésemos medido antes de la segunda dosis. En el caso de la Sputnik es distinto porque se tratan de 2 componentes diferentes. Claro. Entonces faltaría más estudios científicos para determinar esto, aunque hoy sí se sabe por la publicación de Lancet que aplicando el primer componente se eleva una cantidad de anticuerpos y elevan un poco más, no mucho más, cerca del 4 o 5% más con el segundo componente. De todos modos, algo que no hemos dicho hasta ahora, que aunque sean 2 componentes, María, en realidad la parte activa es la parte de la proteína, de la parte de coronavirus, de espiga, que se pone tanto en el primer componente como en el segundo. Es decir, lo que varía es el carrier, el transportador. Claro. Es decir, a través de qué adenovirus está puesto esa parte de coronavirus. Dicho esto, ahora impera la necesidad, acá y en el mundo. Claro. Sobre todo cuando tenemos una circunstancia muy especial con Brasil, que está fuera de toda estadística. Yo no sé, creo que haber escuchado, si ustedes lo recuerdan, que es prácticamente la mortalidad del mundo, cerca del 20 a 25%, hoy es Brasil. Hoy pasaron la barrera de los 300.000. De todos modos, sí. Dani, comparativamente con la cantidad de población, no está muy lejos de Argentina, que Argentina está cerca de los 50.000. Bueno, esa es la preocupación. En el caso de Brasil, y acá se va a abrir un criterio de duda o incertidumbre, Tato, cuando tengamos más testeos o por lo menos más secuenciación de virus, no solamente saber quién está contagiado, sino qué virus exactamente lo contagia, porque Brasil en términos globales es un mundo aparte. ¿Por qué? Yo creo que en Brasil se da una tormenta perfecta. El año pasado habíamos dicho que se realizaban estudios de fase 3 en aquellos países que cumplían 2 condiciones, María. Uno, la tecnología suficiente, el caso de Brasil la tiene y el caso de Argentina también, y otro, que haya mucha contagio o alta replicación de virus. ¿Se acuerdan de eso? No se podía hacer un estudio en fase 3 en la isla de Taiwán, que están aislados y no había ningún caso. ¿Me explico? Sí. Ni en Australia. Entonces esa condición la cumplía Argentina y la cumplía Brasil. ¿Qué se le agregó a Brasil a esa condición previa, que era para fase 3 ya desde el año pasado? Una falta de política sanitaria. Y eso determinó una tormenta perfecta. Claro. Condicionamiento de infecciones más una falta de política sanitaria. Claro. Si le agregamos a que hoy Brasil es una fábrica de virus, es decir, queda feo decirlo, pero es así, y dijimos, cuanto más contagios, más que, habéis dicho alguna vez, contagios igual mutaciones. En Brasil hay varias mutaciones, en el mundo hay varias mutaciones. Afortunadamente la mayoría de ellas no han dado a virus más patógenos, es decir, que enfermen más. Sin embargo, ya la que se había dado del Reino Unido, que parece que tiene más patología, genera más patología, contagia más y contagia más también a los más jóvenes, atención con esto. La variable de Brasil es la llamada P1 y la llamada P2. La que es P1 es la de Manaos. Claro.
que también es la que se da en Perú, es decir, en toda la Amazonia, en lo que es Iquitos de Perú. Y ahí, si recuerdan, y algo muy llamado a la memoria, ¿qué había pasado preocupante, entre comillas, en Manaos? En Manaos había sucedido que se infectó en la primera ola muchísima gente y habían llegado a un número de inmunidad de rebaño porque analizando los bancos de sangre y extracciones de sangre a la población, encontraron que había alrededor de un 76 o 78% de personas estudiadas que tenían anticuerpos. Wow. Si eso era así, y efectivamente lo era, los números internacionales, cuando uno escucha, bueno, ¿qué porcentaje de la población, María, tenemos que tener para inmunidad de rebaño? Bueno, aparentemente muchos estudios finos indican que alrededor del 67% de la población. Uh-huh. Con lo cual, con un R0 era que una persona no contagia a más de una, digamos, ¿no? Con lo cual, al no ser más de uno, no crece la cantidad de contagios. R0 es, digamos, va a empezar a disminuir, está cerquita de disminuir la cantidad de contagios. Con un R0 se estima que entre casi 7 personas de cada 10 debieran estar vacunadas para inmunidad de rebaño. ¿Qué pasó en Manaos? ¿Qué pasó? Teniendo más de 7 cada 10, bueno, pasó que mutó el virus. Uh-huh. La mutación, hay 3 nombres distintos, o 2. El título es mutación, y después hay variantes y linajes. Cuando el virus muta mucho, una vacuna deja de servir. Es el caso de la vacuna antigripal, que muta tanto de un año a otro que hay que cambiar la cepa. Claro. ¿Sí? Hasta acá eso no ha sucedido formalmente, pero sí se está comportando Brasil como esa tormenta perfecta que recién dije, alta cantidad de contagios, falta de política sanitaria, pero también resulta ser una fábrica de virus y en tanto ello, por contagios, de mutaciones. Claro. Nuestra frontera, como cualquier frontera del mundo, es porosa. Excepto Taiwán, que está rodeado de agua y casi no tiene contagios, y Australia, que le pasa prácticamente lo mismo. La única forma de llegar es en barco o en avión. Claro. En ese terreno nos encontramos nosotros con el diario del lunes, que aún tratándose del hemisferio sur y en calor, vemos lo que está pasando en Brasil, caso aparte, en Uruguay, en Paraguay, en Perú y en Chile. Sí. Cada uno de ellos son casos diferentes, pero el caso, digamos, extraordinario a nivel mundial es Brasil. Dentro de esa situación estamos a 4 a 6 semanas de los fríos. Uh-huh. Entonces se plantea lo que habíamos conversado en algún momento, lo siguiente. Si de las vacunas que tenemos, en lugar de dar las 2 dosis a las semanas que corresponden, damos una sola, ese que se le recibió una sola de las 2 dosis de Sinopharm, que es la que todavía no se autorizó para mayores de 60, claro, pero ya lo dijimos hace 2 semanas, que no van a tardar en autorizarlo, porque seguramente funciona bien y con los efectos adversos habituales, con lo cual hay que esperar que rápidamente apruebe el ANMAT, con todas las medidas de seguridad que corresponden, la aplicación de Sinopharm a más de 60. Uh-huh. Con lo cual, decimos, si usamos una sola dosis, ¿el paciente tiene menos posibilidad de enfermar? La respuesta es sí. Sí, claro. ¿Tiene menos posibilidad de tener enfermedad grave? La respuesta es sí. Uh-huh. ¿Tiene menos posibilidad de fallecer? Sí. ¿El tratamiento es completo? No. ¿Cuánto puedo diferir la primera de la segunda dosis de Sinopharm o de cualquier otra, o incluso de los 2 componentes de Sputnik, que se habla de 60 días, es decir, hasta 2 meses? Uh-huh. Esa pregunta no está contestada aún con precisión, pero sí decimos, si alguien se da una dosis, va a tener suficiente cantidad de anticuerpos como para no tener, en la mayoría de los casos, que internarse. ¿Me expliqué hasta acá? Sí, o sea que es mejor tener de una cantidad de 100 personas a todos vacunados con una dosis que a 50 vacunados con las 2 dosis. Exactamente. Claro. Estaríamos más seguros. Ahora, ¿cuál es el horizonte de vacunación? ¿Cuál es nuestra población target para estar tranquilos, entre comillas? 7,4 millones de personas por encima de 60 tenemos en nuestro país, lo cual implica
7.400.000 dosis de primera dosis. Y menos de 60, entre 18 y 60, deberían ser los que tienen enfermedades crónicas. Diabetes, insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal, inmunocomprometidos, personas con enfermedades oncológicas o cáncer. ¿Cuántos son esos? Alrededor de 3,5, 4 millones de personas. Si sumamos, estamos entre los 16 y 17 millones de personas, los de más de 60 per se, porque ya tienen mayor inmunocompromiso, y los debajo de 60 hasta 18, pero que tengan una enfermedad crónica y con lo cual están más susceptibles. Si sumo eso, vamos a estar entre 16 y 17 millones de personas, para decir la mortalidad y la tasa de internación va a ser baja y va a haber cierto nivel de protección. No sé si me expliqué. Sí. Lo que pasa que al ritmo que viene vacunando la Argentina, Dani, ahí estás hablando de 4 meses mínimo de vacunación intensa. Intensa a este ritmo. Exactamente. Estamos realmente hoy, la historia de la pandemia se está escribiendo día a día, acá y en el mundo. Y estoy seguro, vos te acordás, Tato, que hace un año, estamos a fines de marzo, ¿cuáles eran las cosas que hablábamos en Encendidos? Es decir, barbijo, no barbijo, cuándo, cuánto, se traslada por el aire. Y el papel de diario y el papel moneda, fíjate lo que hemos aprendido, y son las cosas que podemos hablar, digamos, públicamente, los artículos científicos, lo que nosotros todos los médicos recibimos, la información que tenemos hoy de las posibilidades de por qué se produjo la mutación de Manaos, si pudo haber habido un subregistro previo, cuándo bajó la capacidad inmunológica, si esa inmunidad inmunológica depende de los anticuerpos que podés medir en un análisis de laboratorio común, o de la inmunidad celular, que no podés medir en un análisis de laboratorio común, sino que es de investigación. Se sabe muchísimo. Hoy te diría que para el año que viene, a esta altura, la realidad mundial va a ser otra, y la de Argentina claramente otra. Yo visualizo que el año que viene van a comenzar las clases normalmente, y vamos a dejar atrás lo que vivimos estos últimos 2 años. Pero ahora tenemos este criterio de incertidumbre que vos resaltás, que es una población de 16, 17 millones de personas que deberían estar vacunadas antes del invierno. Doc, muchísimas gracias. Te mandamos un beso grandote y te esperamos el martes. El martes. Buen fin de semana. Gracias.